La vida se sentía como una melodía que se desvanecía hasta la noche en que mi corazón se detuvo, y todo cambió. Nunca esperé encontrarme con Elvis Presley en el más allá, ni con las impactantes verdades que revelaría. Acompáñame mientras descubrimos profundas percepciones que desafían todo lo que sabemos sobre la existencia, directamente desde más allá del velo. Recuerdo el instante en que todo se tornó oscuro. Un momento estaba en mi sala, y al siguiente, el mundo a mi alrededor dejó de existir. Pero en lugar de que el miedo me abrumara como ola tras ola, sentí una calma abrumadora inundar mi cuerpo, una luz cálida que me llamaba hacia adelante, invitándome a su abrazo. Fue la noche del 14 de marzo de 2023, alrededor de las 10:47, cuando colapsé en el suelo, una víctima de la rebelión de mi propio cuerpo. El tiempo parecía alargarse en una forma que desafiaba la lógica, y me encontré atrapado entre los restos de mi existencia terrenal y un reino que prometía algo mucho mayor. En ese momento, el miedo se entrelazaba con la liberación. Me estaba alejando de las luchas que me habían pesado tanto tiempo. El ciclo implacable de decepción y dolor comenzaba a desvanecerse. De repente, ya no estaba atado a mi cuerpo físico. Era como si cuerdas invisibles se hubieran cortado, otorgándome una libertad que no me había atrevido a imaginar. Me sentía ligero, totalmente desprendido, flotando en una suave corriente, alejándome del peso de mis cargas, alejándome de las limitaciones del dolor terrenal. Sentí una atracción, una fuerza indescriptible, guiándome más profundamente hacia la luz y la claridad que me aguardaban. Era estimulante y aterrador a la vez, pero el miedo no perduró. En cambio, se convirtió en un susurro, instándome a avanzar. Estaba listo para descubrir lo que se encontraba justo más allá, listo para enfrentar cualquier profundidad de verdad que me esperara en esta nueva dimensión. Cuando la brillantez de la luz se desvaneció, me encontré ante una figura etérea, una energía radiante que lo rodeaba como un halo. Era Elvis Presley, tal como siempre lo había imaginado. Su cabello peinado hacia atrás, esa icónica chaqueta de ante azul, brillando con un resplandor sobrenatural. No podía creer lo que veía. La visión se sentía surrealista, pero tan vívidamente real. Todo en este momento era embriagador, mientras colores vibrantes brillaban sin cesar a nuestro alrededor, como una pintura viva. A lo lejos podía oír melodías que parecían girar en el aire, ecos de música que resonaban profundamente en mí, una sinfonía de nostalgia que me traía lágrimas a los ojos. Elvis me miró con ojos que contenían siglos de sabiduría, atravesando el tejido de mi alma. Me sentí tanto visto como pequeño, como si cada alegría y cada arrepentimiento que había conocido estuvieran expuestos ante él. «Has recorrido un largo camino, amigo mío», dijo, su voz cálida y acogedora, aunque con un matiz de gravedad, «pero tienes mucho que aprender sobre lo que realmente importa». La importancia de nuestro encuentro empezó a filtrarse en mi mente, y quedé atónito, luchando por encontrar mi equilibrio en la presencia de una figura legendaria que había tocado a millones y que ahora estaba ante mí como un guía. En ese momento surrealista, cada duda y preocupación se desvanecieron, eclipsadas por la aura de perspicacia que irradiaba a Elvis. Sentí una abrumadora sensación de pertenencia que había estado ausente durante mucho tiempo, como si estuviera justo donde debía estar. Su mirada parecía acercarme, instándome a escuchar, a comprender y a estar abierto a la revelación que se estaba desarrollando. Y luego, con una profundidad que resultaba a la vez iluminadora e intimidante, comenzó a compartir un mensaje, una verdad que alteraría para siempre mi comprensión de la vida, el significado y el propósito. ¿Qué podría ser? Apenas podía anticipar cómo cada palabra daría forma a mi existencia y me guiaría de vuelta al mundo que una vez conocí, pero sabía que este momento era crucial. Mientras me encontraba allí absorbiendo el calor que emanaba de Elvis, sentí como si el tiempo se hubiera detenido. Solo para mí. Se inclinó ligeramente, su voz baja y resonante, cortando el silencio de ese fascinante reino. «La vida no se trata de lo que recibes, se trata de lo que das», dijo, cada palabra resonando profundamente dentro de mí. El peso de su declaración atravesó mi escepticismo, reverberando de maneras que no podría haber anticipado. En mi vida terrenal
Había estado consumido por una búsqueda implacable del éxito, persiguiendo la fama y la ilusión de la riqueza, mientras permanecía ciego a lo vacía que realmente era esa carrera. Había llenado mis días con victorias huecas, pensando que los elogios y las posesiones llenarían el vacío, pero al estar frente a Elvis, me di cuenta de cuán dolorosamente vacío me había dejado eso. Continuó. Su expresión sincera: lo que importa es el alma. Sentí esa verdad simple, pero profunda deslizarse sobre mí, encendiendo un torrente de realizaciones. Era como si se hubiera levantado un velo. Por fin podía ver las conexiones significativas que había descuidado en mi vida, amigos que había apartado, miembros de la familia que había pasado por alto, y la pasión por la música que se me había escapado entre los dedos en nombre de la ambición, todo expuesto ante mí. Cada una de las percepciones de Elvis se envolvía alrededor de mi corazón, desenredando años de confusión y arrepentimiento. Sentí mi propia alma despertando, empujándome a reconocer el peso de mis acciones y su efecto en los que me rodeaban. Se volvió claro que cada acto de bondad que había pasado por alto, cada momento en el que escogí la conveniencia sobre la compasión, había contribuido a un legado que estaba construyendo, uno del que había mantenido inconscientemente desconectada de un amor genuino. A medida que nuestra conversación se profundizaba, Elvis reveló más, hablando de verdades universales que trascendían su propia vida extraordinaria. Me instó a adoptar una perspectiva más amplia sobre el amor y la bondad, enfatizando que la verdadera medida de una vida bien vivida no se encontraba en los logros, sino en el impacto que tenemos unos sobre otros. Sus palabras encendieron un anhelo dentro de mí de cambiar mi enfoque, de redescubrir la alegría de dar y conectar. En ese espacio atemporal donde lo terrenal se mezclaba con lo etéreo, reconocí que tenía una elección. De repente, la idea de forjar una vida arraigada en la generosidad no solo parecía posible, sino necesaria. Estaba al borde de un umbral, listo para abrazar la sabiduría elevada que él compartía con tanta pasión. Lo que se avecinaba en este encuentro inesperado cambiaría todo sobre cómo veía mi viaje y lo que aún podría lograr. Imagina regresar a la vida con un sentido de propósito despertado. ¿Qué cambiarías? Esa pregunta giraba en mi mente como una melodía que no había oído en demasiado tiempo. Cuando regresé de ese encuentro surrealista con Elvis Presley, estaba lleno de una claridad que nunca había conocido antes. Sentía como si una niebla se hubiera levantado, y de repente todo cambió. Priorizar mis relaciones se volvió primordial. Contacté a familiares que había descuidado y reavivé amistades que se habían silenciado. Cada conversación era como el suave rasgueo de una cuerda de guitarra, resonando con una armonía que había extrañado por mucho tiempo. Comencé a hacer tiempo para la música y el arte, las mismas pasiones que había rechazado en la búsqueda del éxito. Empecé a tocar la guitarra de nuevo, vertiendo mi corazón en canciones que expresaban tanto mi alegría como mi gratitud. Cada nota sentía como un hilo reconectante con mi propia alma. El mensaje de Elvis remodeló mi perspectiva de maneras que aún sigo descubriendo. El énfasis en vivir una vida arraigada en la generosidad y la bondad transformó cómo veía mis interacciones diarias. Comencé a buscar oportunidades para retribuir, ya fuera a través de pequeños actos de bondad hacia desconocidos o dedicando mi tiempo a causas comunitarias. Esto trajo un calor a mi corazón que no había sentido en años. En lugar de medir mi valía por lo que lograba, encontré valor en cómo podía elevar a los demás. Les insto a reflexionar sobre sus propias vidas. ¿Qué es lo que verdaderamente importa para ustedes y cómo pueden contribuir de manera positiva? Pregúntense si sus búsquedas se alinean con la realización que buscan. En un mundo que a menudo nos arrastra a competencias, recuerden que unirse y apoyarse mutuamente conduce a una felicidad duradera. Lo que aprendí de ese encuentro divino en el cielo, esas verdades tienen peso no solo para mí, sino para cada alma que busca propósito. Estas lecciones nos recuerdan que la vida es fugaz y cada momento es una oportunidad para impactar positivamente la existencia de otro. Si mi historia resonó contigo, considera darle me gusta, compartir y suscribirte para más viajes hacia lo extraordinario. Juntos, reflexionemos sobre los misterios de la vida y abracemos la riqueza de la conexión.
el amor y las elecciones que pueden elevarnos a todos.